Ya. Por favor, Jesús, permíteme presentar pantalla, pero estoy conectado por dos cuentas, entonces a la que no estoy con cámara, por favor. Ya, acá está, listo. Sí, por favor. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, chicos, muy buenas noches, tengan todos. El día de hoy me toca disertar sobre autoría y participación. Voy a tocar temas muy puntuales. No pretendo hacer una discusión dogmática porque la verdad es que, sobre todo en delitos de infracción de deber, es muy amplia, ¿no? La discusión. Entonces voy a tocar temas puntuales, temas en concreto, temas prácticos. No voy a entrar tanto en doctrina, porque muchas veces la doctrina es demasiado amplia. Entonces, para delimitar mi núcleo de exposición, solamente voy a hablar los puntos más prácticos, cómo se entiende esto en jurisprudencia, algunos ejemplos para poder entenderlo. Bueno, iniciemos. He tratado de encontrar una justificación, ¿no? Una justificación que no sea netamente teórica, sino que se base en un aspecto práctico en cuanto al abordaje de la autoría y participación. He encontrado estos conceptos en el libro, se podría decir, el coquito de nuestro Derecho Penal Parte General en el Perú, Villavicencio Terreros, la edición de 2019, y nos dice que en las relaciones sociales entre los individuos, es decir, entre asociaciones entre dos o más personas para la realización de sus fines, implican también consecuencias en el mundo delictivo. Y Villavicencio también nos dice que el sujeto que delinque no suele actuar solo, sino con la participación de más personas. Y entonces nos dice que ahí es el núcleo para poder establecer la importancia de la autoría y la participación, o en global, como se llaman los grados de intervención. Entonces nos dice, a ver un momentito, no veo bien mis... Ya. Entonces nos dice que hay una doble problemática en este caso. ¿Cuál es? Primero, la naturaleza de la aportación al delito de cada sujeto concurrente y el grado de responsabilidad penal de estos. Ello constituye el objeto de la teoría de la autoría y de la participación. Es importante delimitar algo, que cuando tenemos, a ver, por ejemplo, tenemos un delito, solamente tenemos un interviniente, no reviste de mayor problema. Pero cuando tenemos intervinientes de dos a más personas y diferenciando entre delitos comunes o delitos de infracción de deber, entonces ahí es donde se nos presenta la problemática y es donde vamos a aplicar, ¿no? Ya sean teorías de dominio del hecho, teorías de infracción del deber, y con las diferentes posturas y con las características propias que presentan cada una de estas. A ver, primero vamos a pasar un poco de historia. Nos dice, dentro de la doctrina he podido encontrar los sistemas que delimitan la autoría y la participación. Tenemos el sistema unitario y tenemos el sistema diferenciador. Eh, Bueno, el sistema unitario, todos los sujetos que prestan una contribución a la realización del delito nos dice que son autores, independientemente, nosotros lo conocemos esto en doctrina como el quantum del aporte, sino aquí solamente interesa que hayan tenido algún tipo de aporte, algún grado de intervención en el delito, independientemente si este sea determinante o esencial o no esencial, y estos son autores. Y luego viene el sistema diferenciador. Este sistema diferenciador a la vez se subclasifica en conceptos extensivos y restrictivos de autor. Y nos dice en palabras de Muñoz Conde, por ejemplo, que quien decide cómo se realizará el delito es autor. Y quien presta ayuda a esa realización del delito es partícipe. Si nosotros nos damos cuenta, me parece interesante esta parte de las definiciones. ¿Por qué? Porque en el sistema unitario nosotros nos damos cuenta que no importa el quantum del aporte, este es autor, se utiliza, a simple vista no, pero, por ejemplo, no vamos a entrar a detallar esos temas porque mi tema es autoría y participación, pero, por ejemplo, en delitos culposos y dolosos, en delitos dolosos se utiliza el sistema diferenciador, mientras que en delitos culposos se utiliza el sistema unitario. ¿Qué quiere decir esto? Que en delitos culposos solamente vamos a encontrar autores, no vamos a encontrar cómplices primarios, secundarios de un delito culposo, cosa que es distinto en un delito netamente doloso, ¿no? Entonces, para esto nos sirve estos dos sistemas en los que vamos a trabajar. Y bueno, pasamos en esencia a mi tema. Primero, nos vamos a dar cuenta de que en nuestro sistema procesal peruano coexisten
dos tipos de delitos, agrupados, porque tenemos delitos comunes, tenemos delitos de infracción de deber, delitos especialísimos, entre otros, pero están agrupados en dos grandes sistemas. Estos son los delitos comunes y los delitos especiales, ¿verdad? Y cada uno de estos responden a situaciones prácticas distintas. Entonces, en primera esencia vamos a tocar lo que son los delitos comunes. Los principales, y nosotros, ¿dónde lo vamos a encontrar? El capítulo cuarto del Código Penal, autoría y participación, en esencia, artículos 23, 24 y 25. Delimitan estos 6 grados de intervención del delito, o están reconocidos 6 grados de intervención del delito en nuestro Código Penal. ¿Cuáles son estos? La autoría, coautoría, la instigación, autoría, coautoría, instigación, el cómplice primario, cómplice secundario, ¿no? Bueno, y la autoría inmediata. ¿Cuál es la diferencia? Primero tratemos sobre los delitos comunes. ¿Cuáles son las principales características? Cualquier persona puede ser autor. Y lo determinante en los delitos comunes es que solamente es autor quien domina el hecho descrito en el tipo. Y aquí se va a tomar en cuenta lo que se denomina como el quantum del aporte. Esta primera diferencia la hace Roxin en 1963 con su libro Autoría y Dominio, autoría y participación, ¿no?, en los delitos. Actualmente creo que se encuentra en la 9ª edición. Algo interesante es que Roxin, al inicio, todos los delitos para Roxin se entiende que son delitos comunes y los grados de diferenciación de estos ya responderán a situaciones prácticas en concreto. Pero nos dice en esencia de que estas son las características de los delitos comunes, ¿no? Y la primera diferenciación que nosotros vamos a encontrar, me he tomado la libertad de copiarme uno de los párrafitos del ex Vita, que hace referencia a LP, y dice, las formas de intervención en el delito en cuanto al autor, es la palabra clásica que debemos entender para diferenciar, es la más sencilla para mí. Es del autor directo, es el que realiza el hecho por sí mismo. Entonces, las características básicas que vamos a encontrar con Roxin en este libro es que quien no estando coaccionado y sin ser dependiente de modo superior a lo socialmente normal, realiza todos los elementos del tipo de propia mano, este es autor. A esto se le conoce en doctrina generalmente como el señorío del hecho. ¿Y cómo lo delimita en esencia? ¿Tiene alguna característica especial? Por ejemplo, Terreros nos dice que el sujeto realiza el hecho delictivo por sí mismo sin necesidad de la intervención o contribución de otros. El autor prácticamente es el que toma el arma y dispara. El autor es el que agarra el carro, o mejor dicho, agarra la moto y empieza a rechar las carteras. Entonces no hay mayor ciencia en cuanto al autor directo. Es el concepto más sencillo de entender. Quizás algunos conceptos son más exquisitos, por ejemplo, el autor mediato. ¿Y cuál es la palabra o los verbos rectores para poder entender como nosotros lo conocemos? ¿No? Es el que por medio de otro. ¿Y cuáles son los conceptos previos que debemos entender para autor mediato? Es que esta persona, el sujeto activo, utiliza o se aprovecha de la actuación de otra persona, es decir, un intermediario o finalmente el ejecutor, para concretar su hecho delictivo. Entonces se imputa la autoría no al ejecutor, sino al hombre de atrás, al hombre que tiene el poder, al que está detrás de las sombras, ¿no? El que generalmente no toma acción, porque esa es su característica principal, pero determina, en él se encuentra la determinación de la voluntad de este sujeto, de este intermediario, como en jurisprudencia se le conoce, de este instrumento. Es decir, el autor no ejecuta el delito, pero domina la voluntad del que lo ejecuta. Y esto es en esencia muy importante y muy interesante para poder determinar con otros grados de intervención, por ejemplo, con la instigación. Y bueno, luego lo voy a tomar, lo voy a realizar nuevamente, ¿no? Pero, y los supuestos, según el recurso de nulidad 211-2015 ANCASH, nos dice que existen 3 supuestos de autoría mediata. Estos son autoría mediata por coacción, autoría mediata por error y autoría mediata con intermediarios responsables. Primero, autoría mediata por coacción. Se debe entender como autoría mediata por coacción porque el intermediario, es decir, este instrumento, a ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El sujeto activo es un microcomercializador de drogas y entonces utiliza un menor de edad para vender sus drogas. Y el menor de edad simplemente hace entregas al delivery de la droga pensando que son dulces, juguetes, comida, entre otros. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este menor de edad ni siquiera tiene el conocimiento porque por el que el otro le induce a ese error. Desconoce la realidad y por lo tanto este simplemente está entregando. Tiene un desconocimiento total. Es un mero instrumento, como nos diría Zaffaroni, ¿no? Y la autoría inmediata por coacción, el intermediario en este caso o amenaza o violenta de alguna manera, de tal manera
al ejecutor final, al instrumento, para que éste realice el delito. Entonces te responde como autor mediato. El otro supuesto es la autoría mediata por error. El intermediario desconoce la realidad porque el autor inmediato aprovecha un error creado para este. Es decir, este ejemplo de este niño, ¿no? Y luego viene el caso más interesante y el quizás más ampliamente desarrollado, pero se entiende como la autoría mediata con intermediarios responsables. ¿Esto cómo lo vamos a entender? El autor detrás del autor. Esto generalmente lo vamos a encontrar, si nosotros leemos un poco de jurisprudencia, en los delitos de organización criminal, entre otros. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en organización criminal tenemos las cabecillas, luego tenemos los mandos medios y los brazos ejecutores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el brazo ejecutor es un niño menor de edad, digamos, y entonces tenemos al intermediario, pero este intermediario conoce, me van entendiendo, ¿no? Este mando medio conoce de lo que está realizando el otro, pero además hay otro autor mediato, o sea, autor mediato 1, el cabecilla, autor mediato 2, brazo medio, o mando medio, y perdón, el ejecutor, que es el brazo ejecutivo. Y luego viene el grado de intervención del coautor. ¿Cómo se diferencia este? Porque vamos a entender que son los que cometan conjuntamente. ¿Qué quiere decir? El autor tiene el dominio del hecho, tiene el señorío del hecho, tiene la resolución prácticamente criminal. Es decir, si este no realiza la acción típica, el delito no se comete. En el coautor, este sujeto, ahora son varios sujetos, dos a más, ¿se entiende? Y estos sujetos tienen el dominio del hecho. Villavicencio Terreros desarrolla esto ampliamente, también lo desarrolla Roxin, pero yo quiero ser un poco más concreto. En las características, por ejemplo, yo las he podido encontrar en el de recursos de nulidad 170-2010 Amazonas, que nos presenta 3 características principales que se deben cumplir para que nos encontremos ante el grado de intervención de coautoría. Uno es la decisión común. Todos deciden en esencia el mismo hecho. El otro es el aporte esencial de cada uno de estos sujetos intervinientes, y el otro es formar parte en ejecución. Nos dice que si cumplen estos 3 requisitos, entonces nos encontramos ante la coautoría. ¿Y esta coautoría cómo se va a diferenciar o cómo se va a desarrollar en un hecho en concreto? Por ejemplo, la casación 1039-2016 Arequipa nos dice que entre las formas de la coautoría encontraremos 3: la coautoría sucesiva, la alternativa y la aditiva. ¿Y qué es la coautoría sucesiva? Un sujeto único inicia el hecho criminal, ya inicia el iter criminis en la segunda fase. Y a este otro sujeto suma su aporte a la consumación. Y obviamente tiene que ser un aporte esencial, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de coautoría. Entonces aquí estaremos ante la coautoría sucesiva. Luego tenemos la coautoría alternativa, es decir, hay un acuerdo de voluntades, por ejemplo, en las famosas bandas criminales que se hunden para robar un banco. Entonces, el hecho lo realiza cualquiera de estas personas, es decir, para robar el banco entran, tienen un plan criminal, pero en este momento el que debía realizar el actor principal, el que iba a apuntar el arma a todos los trabajadores del banco, sufre un calambre. Otro sujeto viene, se pone en el lugar de él y continúa con la resolución criminal, por ejemplo, para que se entienda de forma didáctica. Luego viene la coautoría aditiva. Todos realizan al mismo tiempo la acción ejecutiva, pero solo algunos el resultado típico. Entonces, estas son las principales formas, ¿no? Yo creo que se entiende. Y luego viene el instigador. Y esta es una de las diferencias que he podido encontrar a mi criterio, si estoy equivocado me lo hacen saber luego, en cuanto a la autoría mediata. ¿Cuál es la diferencia? Que el autor mediato domina la voluntad. Por eso es que el sujeto, el ejecutor, el intermediario que realice el hecho delictivo, uno no responde penalmente. ¿Por qué? Porque no tiene la voluntad, por lo tanto no tiene el elemento preponderante que es la conducta, pues, para poder analizar los otros elementos. Y domina de tal sentido la voluntad que si este no decide, a ver, por ejemplo, yo contrato al sicario Piero Vilches, ¿no? Para que realice el hecho, pero el sicario, pero sería una especie de gringacho, digamos, menor de edad, para que se entienda mucho mejor. Y le digo, ¿sabes qué? Este es un arma de juguete y tú vas a disparar al otro Pierito, porque también tiene su propio nombre, entonces no le gusta que tenga el mismo nombre, a Piero Peña. Tiene 10 años el instrumento que yo estoy utilizando. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Estás apuntándole? Sí. ¿Ya estás a punto de disparar? Sí. No dispares. ¿Se entiende? Tiene el manejo de la voluntad del instrumento. Pero si es que no tiene el manejo de la voluntad, si simplemente le dice,
y este ya es para que se entienda mejor, este Pierito ya creció, tiene 20 años, y le dice, oye, ¿sabes qué? O sea, le cuenta cosas, le envenena la mente, como se podría decir, pero de tal manera, de tal magnitud, que este Pierito Vilches, que andaba contento por la vida, surge en él la resolución criminal. Entonces, en este caso estaríamos hablando de instigador, mientras que en el otro caso estaríamos hablando de autoría inmediata. El dominio de la voluntad es lo preponderante para poder delimitar esto. Y bueno, el instigador, ¿cómo lo podríamos entender? Hay una casación bien interesante que es la 842-2015 de Lambayeque. Se darán cuenta que estoy utilizando más casaciones en vez de aportes doctrinarios, porque si nosotros leemos un poco, nos vamos a dar cuenta que la información es abundante. Entonces estoy tratando de sistematizar, de hacerlo muy práctico para que se entienda de mejor manera cómo nuestra jurisprudencia lo entiende, ¿no? Porque finalmente son los jueces los que resuelven los casos, pues, independientemente de qué tipo de operador jurídico sea. Entonces, bueno, me estoy centrando, como se podría decir, más en el litigio. Esta casación habla de dos cosas muy interesantes. Uno es la cosa juzgada, ultra reum, es decir, que se aplica mucho más allá de los actores principales en un proceso, y luego habla de la instigación. Y va más allá, incluso habla de la instigación en masa. Este caso trataba, por ejemplo, ustedes deben conocer algunos de ustedes en cuanto a las cadenas ronderiles. ¿Qué quiere decir? En ciudades como Cajamarca, yo soy de Puno, en otros lugares, está muy arraigado esto de los ronderos, que son, se podría decir que son, para que se entienda, una especie de paramilitares, pero por costumbres, por realidad social, que hacen funciones similares a la policía o incluso para la fiscalía, entre otros, ¿no? Y este es el caso de Gregorio Santos. Gregorio Santos agarran a una persona, no de sus casos comunes, otro tipo de casos. Agarran a un tipo de persona porque esta persona estaba acusado de X delito, se juntan en una junta de ronderos, es como una reunión que hacen en los barrios, entre otros, y se saben que esta persona es un delincuente, entonces como nosotros estamos protegidos por el acuerdo plenario, creo que es uno 2009, no me acuerdo muy bien, donde se les reconoce a las rondas campesinas su facultad de legislar en temas penales, siempre que respeten derechos fundamentales, y saben que vamos a señalar a este señor su proceso penal especial que se llama las cadenas ronderiles, y entonces lo vamos a tener desentado. Pero creo que violan derechos fundamentales, entre otros. Pero el punto central de esto es que a Gregorio Santos y a otras personas se les acusa de instigadores de X delito. Y esta casación desarrolla algo muy interesante, tres conceptos fundamentales que yo puedo rescatar. Nos dice que la instigación se tiene que entender como la acción del instigador que debe hacer surgir la resolución delictiva del autor principal. No es cualquier acción, no es decir, oye, ¿sabes qué? Dicha persona te está engañando, el otro, oye, ¿cómo es posible? Y se va. No, hace la determinación del instigador, es que hace surgir la resolución delictiva, hace iniciar la voluntad criminal. No es simplemente cualquier aporte que se le vaya a hacer, ¿no? Ese es uno. Dos, debe estar dirigida a un hecho determinado, un hecho en concreto, quiero que lo mates, por ejemplo. Y el autor a quien se hace surgir dicha resolución debe estar determinado. En este caso, Gregorio Santos otro, pero pongámoslo de ejemplo. Gregorio Santos habla a una multitud de personas, 100 personas, y les dice, ¿saben qué? Tenemos que matar a dicha persona. Entonces nos dice que en la instigación eso no es suficiente, ¿no? Que no, sino que tiene que estar determinado por estas tres características. Entonces, esta es la intervención del instigador. Luego vienen lo que son los partícipes, es decir, el cómplice primario y el cómplice secundario. También voy a utilizar una casación, la casación 367-2011 de Lambayeque, que incluso es doctrina jurisprudencial. ¿Y qué dice esta casación? Nos dice que será cómplice primario. Este concepto nos da aquellos actos que sean esenciales para que el autor pueda cometer el delito serán considerados como complicidad primaria. Y nos da el ejemplo. Es el caso de aquella persona que proporciona las armas a una banda de asaltantes de bancos. Estoy utilizando el mismo ejemplo de la jurisprudencia y ahora les voy a explicar por qué. Pero primero delimitemos, este es cómplice primario. Y luego viene el cómplice secundario, nos dice que se compone por cualquier contribución que no sea esencial para la comisión del delito. Se trata de aportes que no son indispensables. Ejemplo, es el caso de aquel sujeto que tiene la función de avisar a los asaltantes de un banco de la llegada de la policía. El famoso campana, pues, ¿no? Si ustedes, chicos, lo hemos revisado y posteriormente lo vamos a volver a revisar, nos damos cuenta de algo muy interesante. Nos dice un aporte esencial. Si el aporte es esencial para que el sujeto activo
pueda realizar el delito, entonces es cómplice primario. Si es que el aporte no es esencial, entonces es cómplice secundario. Entonces surge la pregunta, ¿qué es un aporte esencial? ¿Cuáles son las características de este aporte esencial? Con esta casación nos lo delimita, ¿no? En gran manera. Y nos dice cómo deberíamos diferenciar el aporte esencial y el aporte no esencial. Y nos dice que este aporte debe ser valorado a través de los filtros de la imputación objetiva para determinar si el mismo constituye o no un riesgo típico. Luego habrá de analizarse si la conducta objetivamente típica también puede ser imputada subjetivamente. Y aquí viene lo interesante. Entonces, ¿cuál es la operación que tendríamos que hacer en este caso? A ver, en el caso de los asaltantes, en el caso, por ejemplo, del Campana. Entonces, primero vamos a recurrir a nos dice a la imputación objetiva, entonces recurriremos a las diversas categorías, las que correspondan, a modo de ejemplo. Si es que, a ver, por ejemplo, si es que es en un básico ejemplo del taxista, ¿se recuerdan? El taxista, entonces, los elementos que delimitaremos aquí en la imputación objetiva para ver si nos encontramos o no ante esta, además de los elementos objetivos del tipo, serán pues, la prohibición de regreso, el riesgo permitido, el riesgo no permitido, entre otros, ¿no? Si satisfechos estos elementos, además de los elementos objetivos del tipo, el elemento que es de la imputación objetiva que pertenece a los elementos objetivos del tipo, entonces nos dice que debemos pasar a la siguiente categoría. Si este hecho se ha cometido por dolo o por culpa. Y más abajo nos dice, en el análisis subjetivo tiene que determinarse si la conducta fue realizada o no de forma dolosa. Nos dice, nuestro Código Penal solo admite la posibilidad de una participación dolosa, distinto a lo que prevé la doctrina. Por ello, necesariamente en la imputación subjetiva tendrá que determinarse si la persona tenía o no conocimiento de que el aporte objetivamente típico que estaba realizando, sea esencial o no esencial, servía para la comisión del delito. Prácticamente nos dicen que en este caso tenemos que analizar, uno, si el vendedor de armas sabía o no si se estaba vendiendo esta pistola para asaltar un banco o se estaba vendiendo esta pistola para realizar otro tipo de delitos o simplemente era para practicar, pues, para practicar tiro o podría ser caza inclusive, ¿no? Hasta ahí me parece que medianamente delimitado se encuentra cómo diferenciamos entre lo esencial y lo no esencial. Pero aquí surge otro problema. El problema es la prueba del dolo. Revisando un poco de jurisprudencia, nos vamos a dar cuenta de que nuestro criterio en cuanto a la prueba de dolo no es uniforme. Y se los explico de la siguiente manera. Yo cometo un delito X. ¿El dolo dónde se encuentra? Puede que mi ejemplo esté mal, pero más o menos yo sé que me van a llegar a la idea. El dolo se encuentra en mi resolución criminal. Ahora me descubren y me acusa el fiscal X. Ahora, ¿dónde se movió el dolo? En forma didáctica. A la cabeza del fiscal, porque el fiscal es quien me imputará valorando las pruebas, perdón, los elementos de convicción, entre otros, para ver si obré o no obré con dolo. Después, cuando pasemos a juicio, saltándonos las etapas procesales, la prueba del dolo, ¿dónde se encontrará? Nos dicen, muchos doctrinarios nos dicen que se encontrará en la cabeza del juez. Ese mismo problema es que creo yo que se plantea en esta casación. Entonces, el hecho no se encuentra, se podría decir, en parámetros fijos, ¿no? Al menos yo he visto en la fiscalía, esto se soluciona con el análisis de los casos concretos, ¿no? Aparte de eso, con la propia experiencia de la fiscalía, con los elementos de convicción que estos han podido encontrar, entre otros. Pero sigue siendo un tema que no ha sido resuelto en su totalidad, ¿no? Considero yo. Y estos son las principales características de los 6 grados de intervención en lo que son los delitos comunes. Delitos comunes, ¿por qué? Porque pueden ser cometidos por cualquier persona. No se requiere una característica especial o una característica especialísima para la comisión de estos. Lo único que evidencian es que en una situación en concreta, en fáctico, estos sujetos realicen la acción típica, entre otros, ¿no? Para que se configure el tipo penal. Pero existen delitos que por la característica que estos tienen, solamente pueden ser cometidos por determinados tipos de personas. Esta es solamente una diferenciación conceptual, porque tienen una diferenciación dogmática distinta. Entonces, delimitemos lo esencial. Ya. ¿En qué recae ¿En qué recae, se podría decir, la masa, lo principal de lo que estoy discutiendo? Cuando solamente un sujeto interviene en un delito, no reviste esto de mayor complejidad. Es autor y punto, se acabó. Cuando 2 o más sujetos intervienen, aquí viene el problema.
¿Por qué? Porque vamos a tener que determinar, según los criterios anteriormente expuestos, si se trata de un delito de homicidio, robo, usurpación, entre otros, quién es el autor y quién es el partícipe. Y en este caso, ¿qué será lo determinante? El quantum del aporte, el señorío de la acción, el dominio de la voluntad y de la acción para poder determinar quién es el autor y quién es cómplice primario, quién es cómplice secundario, quizás es un autor mediato, quizás inclusive hay un instigador, entre otros. Pero este tratamiento, esta teoría del dominio del hecho, pierde su relevancia, al menos teóricamente hablando, porque ese es objeto de discusión muy grande en nuestro sistema procesal peruano, cuando nos encontramos ante situaciones especiales, delitos especiales, en los que el bien jurídico cambia de un sujeto, mejor dicho, en que el bien jurídico cambia de un derecho a un principio. Porque si nosotros revisamos, en palabras del maestro Salinas Sicha, nuestro código penal, si nosotros revisamos, por ejemplo, homicidio, nos damos cuenta que el bien jurídico es la vida. Si nosotros revisamos el delito de usurpación, el bien jurídico es el patrimonio, entre otros, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a delitos especiales y los delitos, yo creo el punto nuclear en esto, delitos de peculado, delitos de negociación incompatible, entre otros, nos vamos a dar cuenta que el bien jurídico es generalmente el correcto funcionamiento de la administración pública. Y esto no es tangible, este es un principio, esto no es un derecho. Entonces, desde esta perspectiva, aquí viene la problemática, y el punto central es lo mismo. El problema está no cuando interviene una persona, sino cuando intervienen dos o más personas y cómo delimitamos el grado de participación. Se da igual a los delitos comunes. Algunos autores peruanos, Fidel Rojas Vargas, entre otros, hacen algunos aportes y sostienen que sí. Algunos otros autores, como Salinas Sicha, y tomando las teorías de Roxin, Jacob, Schunemann, nos dicen que no. Esta es una diferenciación muy grande, muy distinta. ¿Por qué? Porque lo que se protege en esencia, como les decía, en el primer caso son derechos y en este caso son principios. Y los puntos centrales de estos son, primero, se denominan generalmente delitos especiales. Y dentro de los delitos especiales encontraremos delitos especialísimos, ¿no? Donde, por ejemplo, donde además de que el sujeto tendría que ser en este caso un funcionario, servidor público, tiene a la vez una vinculación funcional especial en el hecho. De lo contrario, ni siquiera estaríamos hablando de un delito de infracción del deber, estaríamos hablando de un delito común, dependiendo del ejemplo, ¿no? Pero no voy a pasar ejemplos, sino se me va a hacer muy, muy largo. Lo que quiero llegar en concreto son a puntos muy, muy esenciales. En 1963, Roxin postula la teoría de la autoría y dominio del hecho. Actualmente se encuentra bueno, yo tengo la 9ª edición de 2016, quizás hay una 10ª, donde me he dado cuenta que algunos aspectos esenciales han variado. Roxin mismo nos decía al inicio, o daba esta idea de que los delitos de infracción del deber pueden solucionarse con la teoría, los delitos especiales, perdón, pueden solucionarse con la teoría de dominio del hecho. Actualmente considera que no. Bueno, los delitos especiales, o los que ahora vamos a comenzar con que se resuelven como con la teoría de los delitos de infracción del deber, tiene un antes y un después con el desarrollo del derecho penal económico y del medio ambiente, con el nacimiento de las industrias, entre otras, nos dice Roxin. También surgen formas más complejas de los grados de intervención del delito. Antes solamente si nos damos cuenta nosotros, chicos, los ejemplos que utilizamos en el derecho penal son delitos de sangre, el que mata a otro, violó, robó, hurtó, entre otros, ¿no? Pero los delitos que revisten de mayor complejidad, creo yo, son los famosos delitos económicos, delitos que ocurren en empresas, e incluso delitos que ocurren en empresas privadas de asociaciones criminales, como el delito de organización criminal, donde la estructura de la organización es amplia. Esto lo podemos comparar con los delitos que se cometen por estos sujetos especiales, ¿no? A los que nosotros vamos a llamar, ¿sí? Bueno, ya. A los que nosotros vamos a denominar funcionarios o servidores públicos. ¿Alguien ha prendido, creo, su micro? Por favor, sus micros. Ya, sigamos, por favor. La autoría, a diferencia, porque recordemos, en los delitos comunes, generalmente los tipos penales inician como el que, mientras que en los delitos especiales, el que, cualquier persona lo puede cometer, está reducida a un autor concreto y descrito en el tipo penal. El funcionario, servidor público, que en el ejercicio de sus funciones, me van entendiendo, ¿verdad?
Y lo distinto también es que el autor, al realizar, como les decía, el tipo penal, no viola un derecho, sino viola un principio. Y esto es quizás la razón, porque nosotros nos recordamos de casos mediáticos. Se robó 2 papeles de su oficina donde trabajaba, peculado, ¿no? Y Salinas Sicha dice, claro, no hay ningún problema, no importa que se robe un papel, un cerillo o un sol o se robe 10 millones, ¿por qué? Porque lo que está violando en este caso es un principio y el principio es se maneja de una manera distinta que un derecho. Entonces, por ello dicen, no importa el quantum de lo robado, ¿no? En este caso. Y lo otro es que si otro interviniente ayuda a violar este principio, primero lo que debemos hacer es delimitar si este tiene este deber especial y luego podrá ser identificado como autor o cómplice. Esto, por ejemplo, en doctrina lo vamos a encontrar como instrumento doloso no cualificado. Yo, después de mucho esfuerzo, entre otros, soy juez y un día voy a resolver un caso X y viene mi vecino que le interesan mucho los casos judiciales y me dice, oye, Paulette, ¿sabes qué? Yo hablo con las partes y mira, estás ganando solamente 10,000 soles, mira que es muy poco, no te alcanza para tu familia. Yo voy a hablar con las partes y voy a llegar a un acuerdo con ellos, pero ellos me van a pagar. Y ellos me van a dar 20,000 soles, de los cuales 10,000 para ti, 10,000 para mí. Y bueno, yo soy un juez X y acepto, pues. Y nos dice en este caso, Roxin, que no importa. No importa que el otro haya realizado el 99%, por eso decía, no importa el quantum del aporte, no importa que él haya realizado el 99% de aporte, pero si se dan cuenta, él no es juez, él no tiene una vinculación funcional para con el Estado, él no tiene estos deberes especiales. Entonces, este sujeto responderá simplemente ni como cómplice primario, ni como secundario, solamente como cómplice, porque quien tiene el deber especial por función o el deber de garante, se podría decir, doctrinariamente hablando, sería yo, el juez. Miren, entonces yo, bueno, ya me he saltado un poco del ejemplo del instrumento doloso no cualificado, pero yo sería en este caso el juez, el autor, y el otro sujeto simplemente sería cómplice. Nos dice que así se resuelve el asunto, ¿no? Actualmente, Raúl Salinas, el maestro Raúl Salinas Siccha, acaba de lanzar en el año 2019-2020, no me recuerdo la fecha, pero una interesante postura en cuanto para delimitar a la autoría y los grados de intervención en los delitos especiales o los delitos de infracción del deber. Bueno, no lo he leído a conciencia todo el libro, sí lo he leído, pero no lo he entendido quizás al 100%, pero él nos habla de 3 posturas en esencia, y él desarrolla las 3 posturas preponderantes en el globo respecto a los delitos de infracción de deber. Uno es la teoría de Roxin, el siguiente es la teoría de Jacobs y el siguiente es la teoría de Bert Schunemann. Si nosotros nos damos cuenta, son escuelas totalmente distintas. Roxin, si bien es cierto, pertenece al funcionalismo, es un funcionalismo más mesurado, un funcionalismo epistemológico, un funcionalismo valorativo, mientras que Jacobs es un funcionalismo radical, ¿no? Es un funcionalismo mucho más, se podría decir, violento. ¿Por qué? Porque él propugna la teoría del derecho penal del enemigo, mientras que Roxin, no, pues, no lo encontramos en esa vertiente. Y bueno, luego viene el discípulo de Roxin, ¿no? Que es Bert Schunemann. Y en palabras de Roxin, es el futuro del derecho penal, ¿no? Y Salinas Chilla nos dice algo, estudiando a Roxin. Y bueno, Roxin mismo también lo diferencia. Creo que es la teoría del delito en la discusión actual, tomo 2, donde dice que en los delitos de infracción del deber, una de las características es que la acción o omisión pierden importancia. No interesa si es peculado doloso, no interesa si es peculado culposo. ¿Por qué? Porque en este caso ya no interesaría ya el grado de interpretación si es por acción u omisión. ¿Por qué? Porque lo que se están defendiendo en este caso, los intereses del Estado, son bienes jurídicos que recaen en principios. Y bueno, yo sí le encuentro sentido a esto, ¿no? Mi lógica por lo menos va hasta los principios de la pena, mejor dicho, las características de la pena, que son la razonabilidad y la proporcionalidad. Entonces, no me parece de mucho sentido, ¿no? Que el maestro diga, por 2 hojas sí se puede ser condenado por lo mismo que por el robo de 10,000 soles, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, porque claro que también tiene su fundamento, pero bueno, la pena también debe ser humana, entre otros, ¿no? Otro, lo decisivo para el legislador no es la configuración externa o constitución externa de la conducta del autor, sino la infracción de exigencias de prestaciones o rendimiento de un papel social asumido por aquel.
El funcionario o servidor público cuando asume el papel, y ojo, recordemos que el funcionario, el concepto de funcionario o servidor público no es el concepto general social que nosotros manejamos. En el código, creo que es penal o procesal, no me acuerdo bien el artículo, pero nos hace una diferenciación distinta de lo que es un funcionario o servidor público. Aquel que se encuentre vinculado a una función del Estado será servidor, digo, funcionario o servidor público, dependiendo, ¿no? Entonces, no es igual al derecho laboral, entre otros, ¿no? Eso se debe entender muy claramente. Y nos dice que este señor, por la situación especial que se encuentra, tiene una garantía especial. ¿Por qué? Porque es el rol que está cumpliendo, porque Roxin es de la teoría de los roles, ¿no? Entonces, cuando se ubique en este rol, él prácticamente ya responderá por delitos especiales, independientemente si algunos necesitan una vinculación funcional o quizás en algunos otros no. Y nos dice, es autor aquel sujeto público, funcionario o servidor público, se entiende, que ha participado en la comisión del delito infringiendo o incumpliendo un deber especial que, obviamente, no alcanza a todas las personas que intervienen en la realización del evento criminal. Este funcionario servidor público, por los principios que le rigen, por los deberes penales que le rigen, porque también esto se cambió en Roxin de deberes extrapenales a deberes penales, está regido su conducta por MOFs, por ROFs, este funcionario, este administrador de una municipalidad, este alcalde de una municipalidad, verá delimitadas sus funciones, no como un sujeto normal, sino verá delimitadas por un MOF, por un ROF, entre otros, qué sé yo, normas administrativas, qué sé yo. Entonces, en este caso, él asume esa posición, ¿no? En este caso es irrelevante el quantum del aporte, no interesa que el otro sujeto se haya encargado inclusive del 99% de la acción y el otro sujeto simplemente lo haya permitido, pero nos dice Roxin que este sujeto es el autor, porque solamente este tiene el deber especial, el otro sujeto es un sujeto común. Ahora, lo interesante en este caso es que se utiliza cuando se comete, por ejemplo, el delito de peculado, es un cuidante que trabaja en el Ministerio Público y permite que su vecino, que no tiene ninguna vinculación con esta entidad, ingrese y se robe las computadoras. Por el delito que se le vaya a imputar, como autor siempre responderá este vigilante y la otra persona también responderá, a pesar de que se ha llevado todo, lo ha vendido, es más, ni siquiera le ha dado la plata. Pero solamente ese señor, como tenía el vigilante, como tenía el deber especial, solamente él responderá como autor, el otro solamente como cómplice. Y lo que se maneja es la unidad del título de imputación. Ambos, si se les imputa el delito de peculado, por ejemplo, a ambos se les imputará el delito de peculado. Diferentes, ¿no? En otros sistemas procesales donde se habla de la ruptura del título de imputación. A esta persona, como tenía el de Jacobs, diría, a esta persona, como tenía el deber especial, este sujeto responderá por peculado. Pero este señor, que no tenía ninguna vinculación especial, pero así, a fin de cuentas, ingresó y todo, entonces este no se le podrá imputar por el mismo delito, sino que este se le tendrá que imputar por el delito de robo, de hurto, dependiendo de las características, ¿no?, que delimiten esta. Eso es lo otro que se maneja en nuestro sistema procesal. Y bueno, en delitos especialísimos se considera la vinculación funcional además del deber que tiene el sujeto. Y luego viene Jacobs con el funcionalismo radical. En cuanto solamente a la discusión de autoría y participación, chicos, Roxin nos habla, por ejemplo, de que la autoría, o mejor dicho, los grados de intervención solamente delimitarán la autoría, es decir, inclusive solamente la tipicidad del análisis de las categorías del delito. Mientras que Jacobs, porque recuerden, para Roxin va mucho con nuestro sistema, así que lo podríamos ejemplificar, aunque esté mal dicho, pero no quiero ir a un análisis dogmático más grande. Nuestro sistema procesal contempla algo. El delito necesariamente es la lesión de un bien jurídico o la puesta en lesión, el peligro de la lesión de ese bien jurídico. Y hasta ahí es donde se entiende el concepto de lo que vamos a entender para delimitar la autoría. Entonces, está diferenciado de que el delito es una acción típica antijurídica culpable, pero es diferente con Jacobs, porque Jacobs se entiende más al injusto y a la culpabilidad. No voy a hablar de las teorías tripartitas ni bipartitas, pero a lo que me refiero es que Jacobs, por ejemplo, dice, porque si recuerdan, para Jacobs el mundo, muy resumidamente, el mundo funciona como en base a un reloj, y aquel sujeto que comete un delito prácticamente estará rompiendo uno de esos engranajes, se convertirá en el enemigo, y entonces hay que refundir, hay que aplicarle en esencia lo que es el derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, a Jacobs lo que interesa es la vigencia de la norma. ¿Qué quiere decir? Para Jacobs, cuando el sujeto, este mismo
vigilante permite que otro robe los instrumentos, entre otros, entonces no solamente está justificando la autoría, la tipicidad, sino también está justificando la antijuridicidad, el injusto, lo mezcla en uno, entonces dice, pasamos a analizar culpabilidad y aquí se acabó el problema. Esa es la otra diferencia, ¿no? Pero Salinas Sicha dice que sin Jacobs, Roxin no hubiese podido desarrollar esta teoría que él considera que es la preponderante para poder resolver casos de delitos de infracción de deber. Y dice, en Jacobs, el criterio de la elección del deber ya no solo es una regla para determinar la autoría, sino que es además un importante fundamento principal de la imputación. Ahora, el criterio para delimitar la autoría y participación no es cuantitativo, por lo que determina solo el estatus que ocupa el obligado institucional. Por esta razón, toda contribución a la comisión del hecho es autoría, aunque se trate de aportes insignificantes. A mí lo que me gusta de Jacobs, porque Roxin la tiene clara. Roxin nos dice, cuando tenemos delitos comunes, la autoría y demás se va a delimitar simplemente con la teoría del dominio del hecho y la teoría de la infracción del deber. Pero Jacobs va más allá y dice, cuando se presentan situaciones de garante, también son delitos e infracciones del deber. El padre, por un fáctico, tiene un hijo, entonces dice que en este caso, si el padre comete algún delito contra el hijo, son delitos de infracción del deber. Luego viene Bert Schunemann, no voy a ahondar mucho más en este, solamente les diré que, porque Bert Schunemann en esencia dice algo él no habla de delitos de infracción de deber, él habla de la evolución de la infracción del deber. ¿Por qué? Porque él habla de los delitos especiales de garante. ¿Qué son los delitos especiales de garante para Schunemann? Un sujeto, por una situación fáctica en concreta, se obliga solo, sin que nadie le diga, en un hecho, y por lo tanto responde penalmente. Es el ejemplo del perro que utiliza, que cita Salinas Sicha. Yo tengo un sujeto, mejor dicho, yo tengo un perro muy peligroso, un pitbull, pero viene mi hermanito y se lo lleva a la calle y el perro muerde a alguien. ¿Quién sería el autor? En este caso nos dice, por el fáctico, por la situación en concreto, mi hermanito. Estos son los principales vertientes, ¿no? Y actualmente se usan las tres teorías para resolver los casos, no mis palabras, sino las palabras de Sicha. Y él nos dice que no, se debe resolver por la teoría de infracción del deber de Roxin, porque nos dice que responde mejor a las expectativas sociales, por la principal diferencia que les he hecho, ¿no? Porque en esencia él diferencia inclusive 7 diferencias entre Jacobs y Roxin. Pero Roxin mismo en su libro, como les decía, nos dice de que Bert Schunemann es el futuro del derecho penal en cuanto a la imputación de la autoría y participación, porque como les digo, para Schunemann lo que importa es la situación en concreto, a diferencia de Roxin, porque para Roxin lo que importa es el deber que tiene esta persona. Un sujeto común no responderá en la misma magnitud que aquella persona que tiene este deber especial, al que finalmente él mismo se obligó, pues, ¿no? Chicos, estas son las principales características que yo he podido observar. Espero que no haya sido muy tedioso. He tratado de ser muy puntual porque cuando tratamos de leer estos autores, la dogmática se amplía mucho, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Si habría alguna pregunta y estoy en la posibilidad de resolver, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Roger. En serio, gran aporte que has dado a todos los que te hemos escuchado el día de hoy. Chicos, se viene una pregunta, por favor. Creo que no hay ninguna pregunta por parte de todo perfectamente claro. Roger, muchísimas gracias. Gracias a todos los que han dado un espacio de su tiempo para poder escuchar a estas dos grandes personas. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo sábado. A ustedes les gracias, chicos. Hasta luego.